Buen día, esta es la clase de Teorías y Sistemas Educativos 2. Nosotras vamos a presentarles la educación en la conquista. Mi nombre es Sara Flores y voy a hablarles sobre la conquista de Honduras. La conquista española se consolida durante los reinados de Carlos V y Felipe II. Cristóbal Colón realizó 4 viajes. En su primer viaje, el cual lo realizó el 3 de agosto de 1492, fue cuando descubrió su primera isla el 12 de octubre, la isla llamada Guanahani, y Colón la bautizó con el nombre de San Salvador. Su segundo viaje fue el 25 de septiembre de 1493. Este viaje tenía el propósito de propagar la fe católica, realizar comercios y sobre todo colonizar nuevas tierras. En su tercer viaje lo realizó el 30 de mayo de 1498 y aquí descubrió la isla de Trinidad y reconoció la tierra firme del continente americano por las bocas del Orinoco. En su cuarto y último viaje, el cual fue el 11 de mayo de 1502, fue aquí cuando empiezan una serie de acontecimientos en la historia de América Central y sobre todo de Honduras. El territorio de Honduras fue descubierto por Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo en 1502, fecha en que tomó posesión de este país en nombre del rey de España. La conquista y colonización española de Honduras, como para todos los países latinoamericanos, consistió en un proceso de destrucción violenta de la organización económico-social de los pueblos indígenas que habitaban en aquella época. En esencia, la conquista fue un acto de destrucción de las formas de vida de aquellos pueblos. Los indígenas habían permanecido desconocidos para los europeos. Solo entran en escena cuando ocurre que son descubiertos, son conquistados, son cristianizados y son colonizados por los españoles. La conquista puede describirse como un periodo de inculturación, violencia y sometimiento con una dominación española total hacia los aborígenes. Cada uno de los acontecimientos sucedidos fueron inhumanos, porque los españoles dominaron una población que ya estaba establecida con sus propias costumbres y creencias. Por lo tanto, cuando llegan a los territorios de los indígenas, los españoles les arrebatan lo que es su libertad, sus derechos, los esclavizan, son utilizados como fuerza de trabajo, los adoctrinan hacia el catolicismo, arrebatándoles sus creencias, sus valores. La conquista se divide en 3 fases: conquista militar, económica y conquista espiritual. En la militar, los españoles demostraron su superioridad militar. Ellos eran muy avanzados en armamento y por lo tanto se les hizo muy sencillo derrotar a los indígenas. También en esta fase los territorios pertenecientes a los indígenas pasaron a ser propiedad de los españoles. La fase económica se refiere a que la población indígena fue explotada y esclavizada, utilizada como fuerza de trabajo. También los despojaron de sus campos agrícolas, porque los indígenas se apropiaron de estos campos para utilizarlos como fuente económica. Luego tenemos la fase espiritual, que se refiere a la expansión de las creencias religiosas españolas, el catolicismo, y la Iglesia Católica y los sacerdotes eran los encargados de educar y de enseñar a los indígenas todas esas ideas religiosas, quitándoles, arrebatándoles sus creencias. La educación en la época colonial. Método para leer. Primero se les enseñaba la pronunciación de cada letra, luego a deletrear las sílabas de 2 letras y 4, y por último el sonido de las mismas, un deletreo. Propósitos de la educación en la colonia.
Choque de las culturas indígenas durante la conquista. Principales causas de la evangelización de los pueblos. Características del choque de la cultura. Beneficios que obtuvieron los indios tras la conquista. Mi nombre es Sara Flores y voy a hablarles sobre la conquista de Honduras. La conquista española se consolida durante los reinados de Carlos V y Felipe II. Cristóbal Colón realizó 4 viajes. En su primer viaje, el cual lo realizó el 3 de agosto de 1492, fue cuando descubrió su primera isla el 12 de octubre, la isla llamada Guanahani, y Colón la bautizó con el nombre de San Salvador. Su segundo viaje fue el 25 de septiembre de 1493. Este viaje tenía el propósito de propagar la fe católica, realizar comercios y sobre todo colonizar nuevas tierras. En su tercer viaje lo realizó el 30 de mayo de 1498 y aquí descubrió la isla de Trinidad y reconoció la tierra firme del continente americano por las bocas del Orinoco. En su cuarto y último viaje, el cual fue el 11 de mayo de 1502, fue aquí cuando empiezan una serie de acontecimientos en la historia de América Central y sobre todo de Honduras. El territorio de Honduras fue descubierto por Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo en 1502, fecha en que tomó posesión de este país en nombre del rey de España. La conquista y colonización española de Honduras, como para todos los países latinoamericanos, consistió en un proceso de destrucción violenta de la organización económico-social de los pueblos indígenas que habitaban en aquella época. En esencia, la conquista fue un acto de destrucción de las formas de vida de aquellos pueblos. Los indígenas habían permanecido desconocidos para los europeos. Solo entran en escena cuando ocurre que son descubiertos, son conquistados, son cristianizados y son colonizados por los españoles. La conquista puede describirse como un periodo de inculturación, violencia y sometimiento, con una dominación española total hacia los aborígenes. Cada uno de los acontecimientos sucedidos fueron inhumanos, porque los españoles dominaron una población que ya estaba establecida con sus propias costumbres y creencias. Limitaciones educativas y culturales en el periodo de la conquista. Muchas gracias por su atención.